por favor. Buenas tardes con todos. Se ha iniciado la grabación. Damos una cordial bienvenida a todos los usuarios que se han conectado el día de hoy para el evento que nos convoca la Unidad Zonal Lambayeque. Damos pase a la coordinadora de la Unidad Zonal, la ingeniera Rosa Exebio. Adelante, Rosa. Muy buenas tardes. Mis saludos cordiales al ingeniero Víctor Alejandro Vaca Ramos, director ejecutivo, al ingeniero David Adolfo Soriano López, jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, al ingeniero Edmir Alfonso Pérez Santa Cruz, jefe de la Unidad Zonal Lambayeque, a la ingeniera Sarita Quispe Rodríguez, coordinadora de Viagro Nacional, al ingeniero Agustín Regalado Bustamante, especialista de manejo de recursos naturales. El Reviagro de la Unidad Zonal Lambayeque en esta oportunidad presenta el evento virtual Manejo Integrado de Plagas en Cultivo de Maíz Amarillo Duro, con el expositor, el ingeniero Agustín Regalado Bustamante, especialista de manejo de recursos naturales. Agradecemos de antemano a todos los presentes que han hecho posible la realización de este gran evento, así como a todos los que están ahorita conectados y a los que sigan conectándose, los invitamos a que sigan conectándose a escuchar esta charla. Muy buena. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, sí lo escuchamos. Adelante. Muy bien, muchas gracias. ¿Se puede encender o no? Permítanme. Sí, permítanme en primer lugar saludar a ustedes, amigos, los que se han conectado, a nuestros amigos y compañeros de la sede central, por permitirnos estar conectados para brindar esta charla con mucho cariño. También permítanme agradecer a Dios por permitirnos estar con un día más de vida y de esta manera poder conversar un momento en donde ustedes y nosotros vamos a aprender un poquito más sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, nuestro tema de esta charla virtual, como ya ustedes escucharon, es el manejo integrado de plagas en el cultivo de maíz amarillo duro. Y se ha precisado este cultivo porque acá en la costa norte es uno de los cultivos principales y que se cultiva en casi todo el valle Chancay, Lambayeque y el valle La Leche. Motivo por el cual nos permite hacerles conocer algunos conceptos, algunas cosas que es muy importante. Y les digo que este tema realmente para mí, principalmente para mí, es un tema muy apasionante porque quien lo ejecuta le va a dar mucho gusto hacerlo porque al mismo tiempo que está haciendo su trabajo, va viendo casi de forma inmediata los resultados. Y les voy a explicar el por qué les estoy diciendo esto en adelante. Permítanme saludar también a nuestro director ejecutivo, al ingeniero Víctor Alejandro Vaca Ramos, director ejecutivo de Agrorural, también al ingeniero David Adolfo Soriano López, jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera, a nuestro jefe de esta unidad zonal Lambayeque, al ingeniero Edmir Alfonso Pérez Santa Cruz, y de parte mía reciban un gran abrazo fraterno para todos ustedes. Acá tenemos el contenido de nuestra charla, donde hemos priorizado una introducción con algunos conceptos básicos, la información general, su importancia y todas las estrategias que se utilizan en este manejo integrado de plagas, así como también
algunas plagas, algunas enfermedades que también se presentan en este cultivo de maíz amarillo. Ahí empezamos con la introducción y conceptos básicos. Yo siempre, para iniciar mi exposición, cada vez que lo hago, cuando estamos frente a nuestros productores, les digo, ¿no? Les hago saber qué cosa es. Primero hay que conocer sobre qué vamos a trabajar. Y en este caso, queremos saber cuál es el concepto real de que significa la plaga, ¿no? Entonces aquí les explicamos. Se conoce como plaga a la invasión o inclusión súbita, o sea, de un momento a otro, y multitudinaria de los insectos, así como también de los animales u otros organismos o microorganismos que son o pertenecen a una misma especie, lo cual provoca diversos tipos de perjuicios a nuestros cultivos, en este caso al maíz, y también perjudica en forma inmediata a la economía de nuestro productor. Entonces, si hacemos esta comparación un poco, digamos, fuerte, el hombre también puede ser considerado como plaga, imagínense. ¿Por qué? Porque si roba, por ejemplo, los choclos o los elotes, como dicen nuestros amigos mexicanos, roba una persona este insumo o este producto, también podría considerarse como una plaga. Seguimos. Ahora, queremos saber qué significa o qué cosa es el manejo integrado de plagas. Por sus siglas en inglés, en cual no varían las iniciales de la MIP. Bueno, miren este concepto tan interesante. Es una combinación de sentido común y principios científicos, por lo cual nos dice que es una manera también de pensar sobre el manejo de plagas que valora el uso del conocimiento sobre los hábitos, o sea, las costumbres, los cuales están en el ciclo de vida, las necesidades y el rechazo de la plaga. También valora el uso de los métodos menos tóxicos como primer lugar, hasta llegar al producto químico que son los pesticidas. También valora el seguimiento de la actividad de la plaga y un ajuste de los métodos en el tiempo. También valora la tolerancia a las plagas que son inofensivas, o sea, podemos convivir cuando esta no nos está afectando económicamente. También valora el establecimiento de un umbral, imagínense un techo, un umbral, para decidir cuándo es el momento de actuar. Seguimos, por favor. Ahora, también hay un concepto un poco más rápido, más preciso, donde nos dice que es hacer uso de varios métodos de control que son menos tóxicos, más baratos y más prácticos, como es, por ejemplo, el control cultural, el control etológico, biológico, legal o genético, mecánico, físico y finalmente el químico. Y lo he puesto al final este químico porque realmente debe ser la última alternativa que debemos tomar en cuenta cuando ya hemos agotado los anteriores métodos de control. Seguimos. Ahí estamos explicando un poco de cada uno de ellos. Por ejemplo, nos dice el control cultural es hacer el uso de las buenas prácticas, por ejemplo, en la preparación del terreno, hacer una buena desinfección de la semilla, hacer los riegos oportunos, el desmalezado, el control de malezas. Todos sabemos que las malezas son los grandes hospederos de las plagas, de las enfermedades. También hacer un uso racional de los fertilizantes nitrogenados. No hacemos esta práctica del tiempo de campo libre, o sea, utilizamos el terreno y lo sembramos casi todo el año y no dejamos un espacio de descanso para que la plaga no aproveche este espacio y siga teniendo la supervivencia en el tiempo. Tampoco consideramos la eliminación de los rastrojos, muy poco hacemos los aporques, entre otros.
El control etológico, bueno, nos dice que la etología es una ciencia que estudia el comportamiento, o sea, los hábitos de los animales, ya sea en su medio natural o en cautiverio. Y aunque, bueno, se ha expresado más estos estudios más en laboratorio, ¿no? Pero por eso, inclusive, miren, los militares usan muchísimo esta metodología. Ellos estudian muy bien al enemigo y saben cómo se comporta y por ahí ven un punto débil y atacan y la guerra está asegurada, está ganada. El control biológico es el más interesante, diría yo, entre todos ellos, donde se usa la represión de la plaga mediante sus enemigos naturales. O sea, es un animal contra otro animal. Es decir, mediante una acción de los predadores o predadores, son los parasitoides, los entomopatógenos y los antagonistas. Eso es el control biológico. El control legal o genético es hacer uso de las leyes, normas legales y técnicas que prohíban o autoricen el uso o no de ciertas prácticas tendientes a evitar la presencia permanente de los ciclos biológicos. Es importante conocer, en este caso, los ciclos biológicos, o sea, cómo da vuelta una especie para tener una nueva generación, desde un adulto hasta un nuevo adulto. Entonces, a eso se refieren los ciclos biológicos de la plaga. Y también, bueno, los monocultivos son los causantes que generan todo este tipo de problemas. El control mecánico físico es hacer uso de los agentes físicos, como es la temperatura, humedad, la atmósfera controlada y que causen la reducción de la población de las plagas. Estos tratamientos son producto de diversos trabajos de investigación que hasta hoy se siguen dando y en los diversos ensayos en el campo. El control químico, como ven, nuevamente está al final, que no es otra cosa que el control de todas las poblaciones de las diversas plagas que se presentan en el maíz o en otros cultivos, que servirán para la prevención de su desarrollo mediante el uso de las sustancias químicas. Los compuestos químicos que se utilizan en la protección de los cultivos reciben el nombre de genérico, o bien le decimos pesticidas, o bien le decimos plaguicidas. Eso depende cómo quisiéramos tratar. Seguimos, por favor. Ahora les alcanzamos una información general del manejo integrado del cultivo de maíz amarillo duro. Ahí tenemos un cuadro de más o menos de cómo ha ido recurriendo la producción en toneladas por cada 1000, ¿no? Entonces, por hectárea y por 1000 multiplicado. El rendimiento, allí, por ejemplo, de 3 regiones, porque son las 3 regiones las que más están llevando a cabo este cultivo. Tumbes, Piura y Lambayeque, pero ahí destacan, como ve, por años, desde el año 2008 hasta desde el año 2019. Ahí ha ido evolucionando las siembras y la producción en sí, como ven ahí el cuadro. Seguimos, por favor. Miren, acá en esta información, las importaciones, bueno, nos dice que en nuestro país el maíz amarillo duro es el principal insumo para la producción industrial avícola y porcina, eso todos lo sabemos, ¿no? Y se ha iniciado más o menos hace ya más de 50 años, ¿no? Entonces, en nuestro país nuestro país lamentablemente se ha tenido que convertir en el principal importador aquí en Sudamérica, ¿no? de este grano para satisfacer la demanda nacional. Y hasta hoy, inclusive, seguimos importando, inclusive con índices mucho mayores. En paralelo con el crecimiento del consumo de carne de pollo, miren ustedes, que se ha convertido como una fuente proteica más importante. El consumo per cápita de esto es de 50 kilos. Miren, nosotros los peruanos estamos consumiendo un poco más de 50 kilos por persona por año. Y seguramente este índice se ha ido incrementando porque solamente tenemos esta información hasta el año 2019, lo cual supera, pues, ¿no?, al consumo de carnes, incluyendo el pescado. Y desde estos años, desde el año 93 hasta el 2014, los volúmenes de las importaciones se han incrementado fuertemente, miren, en 362%, y hasta los últimos 5 años eso se ha incrementado el doble nuevamente, o sea que tenemos
una fuerte fuga de divisas en nuestro país. Continuamos. Ahí, bueno, la importancia de este MIP, el manejo integrado de plagas. La importancia radica principalmente porque nos sirve para mantener el nivel de daño de las enfermedades y plagas por debajo del límite económico aceptable. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una plaga que me está haciendo daño a mi cultivo no ha llegado hasta un límite donde ya me está perjudicando económicamente, tranquilo para mí, porque duermo tranquilo, no hay nada que hacer, porque lo estoy monitoreando con el manejo integrado a través de todos estos métodos que les he mencionado, y lo cual me sigue sirviendo para hacer algunas formas de control, ¿no? Y que esto me permite pues, hacer ya un ligero pronóstico de cómo se está comportando estas plagas, que pueden ser una o más en mi cultivo, ¿no? Continuamos, por favor. Ahí estamos con las estrategias. Miren, el control cultural no es otra cosa que hacer una buena preparación de terreno con una máquina, con una máquina, una rastra pesada, donde esto va a ser un buen movimiento de tierras para que puedan exponerse al medio ambiente, al aire, puedan exponerse las pupas, las larvas, los gusanos, todos de estas familias, los elatéridos y los escarábidos, para que los animalitos, como vamos a ver en la siguiente, ven ahí, las garcitas ayudándonos a controlar, ahí es un control biológico, sin querer, también está incluido ahí, ¿no? En paralelo, y lo cual todos estos gusanos se exponen para estos estadios y las garcitas van comiendo y van dando cuenta en el control de estas plagas, ¿no? Principalmente las que están indicadas ahí del cogollero, gusanos de tierra, gusanos cañeros, gusanos mazorqueros. Continuamos, por favor. También, mire, hacer un buen control cultural es evitando pues los excesos de las aplicaciones de estos productos inorgánicos como la urea, que tiene pues, ¿no? un 45-46% de nitrógeno cada 100 kilos de este insumo, y cuando aplicamos dosis no proporcionales de acuerdo a la fenología o el crecimiento del cultivo, vamos a tener que el cultivo se está poniendo muy bonito, muy atrayente para la plaga, y prácticamente es un caldo de cultivo para esto, inclusive para las enfermedades, ¿no? Porque lo estamos predisponiendo al cultivo para que pueda sufrir estos ataques de estas plagas como eliotis, cogolleros, diartraeas, pulgones, arañitas rojas, cigaritas, etc. Entonces, lo recomendable es usar las dosis adecuadas, ¿no? Y eso lo dicen los especialistas. También es hacer un uso adecuado de la densidad de siembra, un buen distanciamiento, un buen número de semillas por golpe y al final tener una buena cantidad de semilla por hectárea, que pueden ser en algunos casos entre 25 kilos o 30 kilos, dependiendo si es una variedad o un híbrido, y que sobre todo cada productor de semillas lo indica en su ficha técnica. Entonces eso hay que tener en cuenta muchísimo, la densidad de siembra. Hay un cuadro también sobre las densidades, que no es otra cosa que lo podemos encontrar en cualquier manual, ¿no? Y ahí vamos a ver con qué número de plantas vamos a trabajar. Como es que se nota en la fotografía que está adjunta, miren, ahí es una alta densidad de siembra, ¿no? Que puede ser un poco más de 70,000 plantas por hectárea. Continuamos, por favor. Ahí, por ejemplo, también hacer una desinfección, querramos o no, vamos a usar el químico, pero en unas cantidades muy adecuadas. Por ejemplo, hacer una buena desinfección, en este caso del maíz, es hacer uso de un pesticida o de un agroquímico, un acefate principalmente, pero en la cantidad, no nos olvidemos, en la cantidad de 4 gramos por kilo de semilla. Y lo que sí es más importante es que debemos impregnarlo, no olvidemos la palabra esta, impregnar. O sea, que logremos que el producto químico se pegue, se impregne en la semilla para que pueda surtir el efecto de un preventivo o un buen controlador de los gusanos de tierra principalmente.
Entonces, miren, ahí se ha usado un producto químico. También, seguimos, por favor. También, por ejemplo, hacer los abonamientos manuales, ¿no? Y, cada vez, sobre todo los orgánicos, bueno, de las islas, que puede ser los estiércoles y algunos otros que provengan de desechos a aplicar, ¿no? Especialmente, diría yo, a la siembra o antes de la siembra, en la preparación del terreno, para que al final de cuentas esto nos sirva como digamos, un refuerzo de los microorganismos que se puedan incrementar con estas aplicaciones de estos abonos y que estos sirvan para desmineralizar los abonos inorgánicos como la urea, el fósforo y el potasio que le aplicamos en forma adicional. Seguimos, por favor. Ahí ven, por ejemplo, también en los abonamientos, utilizando los abonamientos mecanizados, los aporques, que es muy importante cuando son áreas extensas. Entonces, estos están haciendo los trabajos casi en simultáneo, controlando las malezas y haciendo que esta labor muy importante que es el aporque, porque esto nos permite tener más humedad en la planta, proteger al cultivo contra vientos para evitar los acames, y la planta puede crecer vigorosa y al final de cuentas tenemos mazorcas grandes y de buen tamaño. Ahí ven también los riegos oportunos, como les mencioné anteriormente, y sobre todo con el caudal óptimo. Ahí ven en los surcos las cantidades y sobre todo también tener en cuenta si es por aspersión o por goteo. Usar cualquiera de estos métodos, pero que sean oportunos. Mayormente, lamentablemente, aquí en la costa peruana, en Lambayeque, no sé si en Piura o en Tumbes tengan el mismo problema, pero acá en Lambayeque los riegos se hacen por manto, no tanto por surcos. Hay muy poca área que se riega por surcos. Solamente en la zona sur de Lambayeque, como Monsefú, Chungoyape, utilizan bastante los riegos por surcos. Pero en la zona del Valle Chancay tenemos los problemas, ahí se riega por pozas, por manto, como dicen ellos, ¿no? Entonces ahí se aplica un volumen fuerte de agua y eso no lo vuelven a ver hasta unos 40, 45 días, lo que es un problema. Entonces ya no es oportuno y están regando, quién sabe, cuando ya el cultivo está al 100% de floración, algo que ya no es procedente, ¿no? Entonces todo a su tiempo y todo de manera oportuna. Continuamos, por favor. Ahí los deshiervos, que es importantísimo porque todos sabemos que las malezas son los grandes hospederos de las plagas, y haciendo este trabajo del control de malezas vamos a evitar la competencia también ¿no? con el cultivo por abono, humedad, espacio y todo eso no nos permite tener un cultivo bien llevado, bien manejado agronómicamente. Continuamos. El control etológico. Este es en realidad también uno de los más importantes, hacer el uso, dice, de los métodos de represión que se aprovechan las reacciones ante el comportamiento de los insectos. Ahí se pueden usar las trampas de luz, ya lo van a ver adelante, las feromonas, el uso de las feromonas, las trampas alimenticias, las trampas corrugadas y finalmente las trampas cromáticas. Continuamos, por favor. Ahí ven ustedes las trampas cromáticas con diferentes colores, son unos plásticos con esos colores, donde se impregna con un aceite, que puede ser un aceite de motor, de carro, sin usar, por supuesto, sin uso, que puede ser comprarse a granel. Esto está costando, pues, no más de 10, 12 soles el cuarto, y se puede usar para 1 hectárea, y se puede usar unas 10 a 15 trampas de estos plásticos, donde se colocan, ahí lo van a ver adelante. Continuamos, por favor. Ahí miren, por ejemplo, las trampas amarillas, ¿no? Es una trampa cromática, de diversas formas, ¿no? Cómo se controla. Y en esta parte, por ejemplo, son 2 personas que están haciendo un manteo, se llama ahí, donde ellos están llevándolo cada 3 surcos, barriendo o batiendo, y se van pegando estas moscas blancas que se ven ahí, que están revoloteando, y no solamente caen moscas blancas, sino otros insectos que están revoloteando por el cultivo, esperando alimentarse, y son atraídos por el color, por eso
todas las mariposas y algunos otros insectos se les llaman lucípetos porque son atraídas, les gusta la luz. Por eso son atraídos precisamente por este color. No es que el ingeniero regalado por antojo les diga usen el plástico amarillo, no, tiene su razón. Por eso la etología ha estudiado que las mariposas son atraídas por las trampas de luz, por la luz, por el color amarillo precisamente. Continuamos, por favor. Ahí miren las trampas alimenticias donde estamos utilizando los depósitos ya reutilizando los envases que han sido descartados, botellas de plástico de bebidas con el contenido con melaza, ahí ven, y inclusive ya ha empezado a capturar. No se ha puesto 10 minutos, se ha instalado estas trampitas, el corte así, más o menos, ¿no? Como lo ven, y se coloca la melaza diluida en 1:1. Por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de melaza, lo disuelvo con 1 litro de agua. Y esa solución lo coloco en estos envases. Y los cuelgo en estas estacas y los coloco en un número que pueden ser de 10, de 5 o 15, como quieran, como tengan la disponibilidad. Como ven, hasta hoy no he mencionado un producto que sea caro. Todos son fáciles de obtener o de conseguir a costos muy baratos y muy prácticos. Ahí, miren, por ejemplo, hacer el uso de estas trampas de luz, que pueden ser de esta forma, con un candil y estos depósitos, o una lamparita, que ustedes lo conocen, y también este depósito. En estos depósitos se coloca, en este depósito blanco y en este verde se coloca agua con detergente. No vayan a pensar que yo les recomiendo esto para que las maripositas bajen a bañarse. No, no, no. Nada de eso. Lo que significa colocar agua con detergente es porque la mayoría de las mariposas, o casi todas las mariposas, su cuerpo está cubierto de escama cerosa, de una escama aceitosa. Y todos sabemos que los detergentes son los disolventes universales, así como el alcohol. Entonces, estos lo disuelven a estas escamas y la mariposa se queda desprovista, es como si le hubieran hecho un corte de pelo a las mariposas y mueren precisamente por esta situación, ¿no? Se quedan desprovistas de protección contra la luz fuerte o contra el calor fuerte del día. Entonces, fíjense, para eso sirve colocar, y no es necesario poner ni siquiera ningún insecticida en estos depósitos. Y lo que sí hay que tener mucho en cuenta es el mantenimiento que hay que ver todos los días. El agricultor tiene que visitar todos los días lo que hace en su chacra, en su parcela. Entonces, a eso sí le podemos llamar agricultores, como el padre que cría a su hijo hasta verlo grande y exitoso. Entonces, ese es un padre, pero el agricultor, si solamente le encarga a otra persona, ese no es agricultor, sino es simplemente un dueño de la parcela, más no un agricultor. Seguimos, por favor. Esta es una forma, por ejemplo, miren, aquí se está utilizando una galonera de esta forma, los cortes a los costados, y al final de cuentas se coloca esta estaca y luego se lleva al campo con la melaza y se deja listo para que haga su trabajo. Y van a capturar todas las mariposas. Al día siguiente va la persona, el agricultor, y saca todas estas mariposas que han capturado, que han caído ahí pegadas en la melaza, y cuento, ¿no? Cuento. Y al final, miren, puede contar 50, 100, 200 mariposas si logran capturar. Y todas, ¿qué creen que son ustedes? ¿Son hembras o machos? Todas son hembras, porque todas están buscando alimento para que vayan a producir su nueva generación. Cada mariposa puede llegar a poner un paquete de huevitos de más o menos 20, 30, 50, 100, 200 huevos, dependiendo de la especie. Entonces, imagínense, capturar 100 mariposas por 200 huevecitos, estamos evitando tener miles de insectos que me puedan dañar en el futuro mi cultivo. Seguimos, por favor. Ahí ven otra forma, por ejemplo, miren, esta galonera que fue de aceite, se coloca este vasito de plástico, de esos de plástico descartable, se hacen unos huequitos acá para que respire. Aquí en el interior de este vasito está una mariposa de la plaga, es una
hembra virgen, o sea, que no ha tenido contacto con el macho. Y miren, el macho que está revoloteando por el campo es atraído por el olor, por la feromona que va segregando la hembra, es atraído y en su afán de querer copular se acerca y cae acá. Miren nomás ahí la cantidad de adultos, de mariposas hembras, que ya no fastidiarán, porque eliminando la hembra del macho ya no habrá cópula, ya no hay huevos, y así estamos evitando mayores poblaciones de insectos. Acá es una feromona, esto ya es un producto artificial, donde ya la industria lo fabrica y le pone la misma hormona que segrega esta hembra, lo pone así, lo mismo, y también trabaja de la misma forma. Se coloca en unas estaquitas, aquí un agua con detergente, y listo, a trabajar. Y ustedes todos duermen tranquilos. Adelante, por favor. Ahí miren cómo ha ido capturando el conteo al día siguiente en la mano, en la palma de la mano nomás aquí hay cerca de 20 o más mariposas. Aquí otra forma, y estos son los gusanos y estos son las larvas y los adultos de lo que van cayendo acá, ¿no? Continuamos, por favor. Ahí miren, es otra forma también de hacer uso de estas trampas, las mantas corrugadas. Ustedes dirán, ¿qué cosa es esto? Estos son sacos o envases que sirven para trasladar la cosecha del arroz, del maíz. Son sacos fanegueros que le llaman, de color negro, y se acondiciona, miren, con un alambre acá, así de manera transversal, acá y acá, y estos son dos postes, dos estacas, que se coloca así, de esta forma, a favor del viento, no contra el viento, a favor del viento. Entonces las mariposas, los lepidópteros de las plagas, vienen y se ubican acá en estos pliegues, miren, ¿ah? Y así se van colocando, igualmente así, ¿no? Entonces, al final, continuamos, por favor. Y ahí, miren, los paquetes de huevecitos que han colocado en estas mantas negras. ¿Por qué diríamos que necesariamente tienen que ser de color negro? La plaga es muy sabia, sabe dónde colocar sus huevitos para evitar que los predadores lo coman o el sol, con un fuerte sol, los mate, ¿no? Entonces, sabiamente se va y coloca en zonas oscuras, debajo de una hoja, debajo de un terrón de tierra, etcétera, de tal modo que no se ha ubicado fácilmente. Entonces, lo que hacemos aquí es un poco imitar esas condiciones con estas mantas, donde las mariposas van a colocarse en estos pliegues. Lo que debe hacer el agricultor es presiona este pliegue contra este otro y mata al adulto. Lo mismo acá, lo que hacemos es simplemente con un palito desprenderlo y listo. Ya no hay más nada que hacer, ya se controló. Continuamos, por favor. Ahora bien, el control biológico. No, dijimos que no es otra cosa que hacer uso de estos insectos que se llama la fauna benéfica, y el maíz es uno de los cultivos por excelencia hospederos de estos insectos benéficos. No todos los insectos que se encuentran en el cultivo son dañinos para nuestro cultivo. Entonces, aprendamos a identificar muy bien estos insectos. Miren, si ven en el maíz, este insecto que son unas crisopas, si lo ven, no se preocupen, él está trabajando por ustedes. Si ven este chinche podizos, lo mismo. Si ven esta avispita, lo mismo. De igual manera, están trabajando por ustedes, están controlando tanto. Miren este chinche, cómo está inyectándole su proboscis, el piquito, a la larva del gusano cogollero. Y lo va a matar, porque al final de cuentas lo come entero, y al final esa es su alimentación de este adulto, de este chinche. Esto es un parasitoide, lo mismo que esta mosca, este díptero, también son moscas parásitas, pero este insecto, por ejemplo, esta avispita, el Telenomus, es un insecto que va buscando los huevitos de la plaga y ahí inocula su huevecito en el interior. Entonces, al final, ese es un medio ambiente, un cultivo que le va a permitir desarrollarse la larva de esta avispa, y en lugar de nacer una larva de la plaga, va a nacer
una larva de esta misma avispita que no le hace daño al cultivo. No le hace daño al cultivo. Por favor, no pensemos que esto le va a hacer daño al cultivo. Por lo tanto, con seguridad, ya controló, ya mató, ya lo destruyó a ese huevito de la plaga y estemos tranquilos porque esa es su función y esa es su forma de vida. Es un parasitoide, porque ahí completa su ciclo biológico en su hospedero. Continuamos, por favor. Ahí con lo que les expliqué, ¿no? La avispita en el huevito, colocando a través de su ovipositor, lo coloca acá y al final nace, en lugar de que este huevo eclosione una larva de la plaga, va a eclosionar una larvita de la misma avispita, trichograma, de la trichograma. ¿Ya? Lo mismo, chinche podizo, el chinche escudo, de acá, ¿no? Chinche pirata, hace un excelente trabajo, el Orius también, son excelentes controladores en este caso del cultivo de maíz amarillo duro. Continuemos, por favor. Ahí miren nuevamente esta avispita haciendo control sobre este insecto, no sé si alguno lo conozca, esta es la mosca de la fruta, el adulto de mosca de fruta. Y están lo mismo, ¿no? Detrás de las posturas para hacer ese control de estas avispitas, ¿no? Y hacen un control excelente. Y sobre todo también de este famoso, este es el adulto de cañero, ¿no? Miren, cañero porque está en la caña precisamente del maíz, o de la misma caña también, que es un problema similar. Entonces miren la larva aquí del cañero, este es el adulto, y este es el estadio de la larva de este adulto, y los daños también hasta, cuando es fuerte el daño, llega hasta la panoja del maíz, ¿no? Continuamos, por favor. Ahí miren, nuevamente, vemos otros controladores, estos famosos coquinélidos, los coleópteros, más conocidos como las famosas mariquitas de estas familias, la Hipodamia convergen, la Cicloneda sanguínea, y bueno, esta crisoperla, esta es la crisoperla o la crisopa. Estos insectos, estos coleópteros, cuando están en estadio larval, son como unos cocodrilitos, digamos en diminutivo, en pequeño, ¿no? Muy pequeñitos, que son excelentes, como unas tijeretas. Ustedes han visto que son agricultores muy parecidos a esto, miren, es esto precisamente. Ahí está comiendo al pulgón. Entonces es un excelente controlador de estos insectos, plaga, y ahí lo está comiendo. Mire, este es el estadio de este insecto, de la crisopa. Y esta es su postura de la crisopa. Mire, si ustedes ven en el maíz, así, un huevito con un filamento sobre la hoja, eso es crisopa. No lo destruyen, déjenlo ahí, que al final se convierte así, pero lo que más controla es esto. Miren, al adulto del pulgón, y acá también el adulto controlando, en sus dos formas. Esto es un excelente, esto lo come, lo mastica, lo destruye, lo despedaza a la larva, ¿no? Es un excelente controlador también. Continuamos, por favor. Ahí miren, es otra forma de hacer uso de los controladores biológicos, los famosos entomopatógenos, ¿no? Por ejemplo, para este picudo se aplica este hongo, el Beauveria bassiana, que da un excelente resultado, este Beauveria bassiana. El hongo, miren cómo ha logrado envolver al adulto de la plaga, de este picudo, de este coleóptero, y al final lo termina matándolo, ¿no? Y lo mismo acá, para diferentes plagas. Entonces hay que saberlo usar todo a su tiempo. Cuando vemos que realmente está causando, hay bastante población de estos insectos, entonces, y si está a la mano, se puede conseguir, hay empresas que lo venden, hay instituciones públicas, privadas que lo venden, y lo cual hay que conseguirlo nada más y hacer el uso que tiene un control bastante eficiente. Seguimos, por favor. El control genético, lo legal, es hacer uso de todas las leyes, como dije antes, ¿no? Leyes, normas técnicas. Por ejemplo, fíjese, acá en el algodón se recomienda por ley, a través de SENASA, que lo indica, que debe hacerse la matada del rastrojo, ¿no? Quemar, juntar todo el rastrojo y quemarlo, para evitar que queden indicios de las plagas que en su oportunidad quedaron, que no fueron controladas y no continúen
para la siguiente campaña. Entonces, con esa norma legal, el agricultor se tiene que alinear nada más y está previniendo que tengamos plaga todos los años y todo el año. Entonces, hacer uso de todos estos decretos, leyes, normas legales, que es muy importante conocerlo. Seguimos, por favor. También, miren, por ejemplo, aquí hacer uso de estas mallas, ¿no? Las temperaturas, por ejemplo, para en caso de temperaturas altas, en algunos casos no resiste la plaga, las presiones altas no resiste la plaga, o temperaturas bajas también, o estas coberturas ahí con mallas de plástico dentro de las zonas de cultivo. También es muy importante conocerlo y aplicarlo, pero bueno, esto será ya en una agricultura mucho más grande, más extensiva, pero hay que conocerlo, que también es importante que se está usando este tipo de metodología, ¿no? Continuamos. Allí miren el control mecánico, donde se están haciendo, por ejemplo, las limpiezas, a través de una buena limpieza de la zona de trabajo, un terreno limpio, ya nos está diciendo que ahí va a haber poco daño de plagas. ¿Por qué? Porque precisamente ya no hay malezas. Y aplicar presiones altas, por ejemplo, a veces el uso de la presión alta de agua solamente contra la plaga es suficiente para controlarlo, o a través de un pulido, o a través de sonidos, a través de aire, o a través de un impacto mecánico, hacer uso de toda esta gama de formas de control, y se puede llegar a hacer un control mecánico. Seguimos, por favor. Finalmente tenemos el control químico. Es una medida de control con uso de productos químicos. Estas medidas, bueno, todos sabemos que en algunos casos sí son efectivas y rápidas. Por eso es que el agricultor es práctico. Él dice, no, yo no tengo tiempo para hacer estas trampas, para colocar mis trampas. Entonces, lo más práctico que hace es, se va a la tienda, y es más, lo recomienda un técnico por ahí, y lamentablemente no todos los colegas, no todos los ingenieros conocemos esta metodología, y ellos más recomiendan el producto químico, porque bueno, a veces de eso viven pues las tiendas de agroquímicos. Entonces tú le recomiendas como técnico un producto y te vas a la tienda, y el que vende en la tienda te dice, y todavía te dice, no, este es el mejor todavía, dice, y te vende el más caro. No por ser el más caro es el mejor producto químico. Entonces, si se usa de forma racional, iniciando, por ejemplo, con dosis muy bajas, ténganlo por seguro que el número de aplicaciones en todo el ciclo biológico del cultivo van a ser mucho menos, porque ya ustedes usaron los otros controles, pues, ¿no? Más baratos. Un control químico más o menos puede estar costando entre 400 a 500 soles por aplicación. Y un método de control del manejo integrado no pasa de los 100 soles. Imagínense, es 4 a 5 veces menor el costo que una aplicación química. Entonces, procuremos conocer, procuremos usar esta metodología, de tal manera que al final tengamos inclusive que comer un choclo muy agradable, ¿no? Y sin contaminación, sin estos productos químicos, porque, ojo, los productos químicos casi todos tienen elementos químicos muy pesados, tienen plomo, y estos elementos se alojan principalmente en los riñones del que está aplicando, en el estómago, en el hígado, y al final dicen ellos, no, a mí me han brujeado, dicen ellos. No ha sido el producto químico, sino a mí me han hecho brujería. Perdón de la palabra, con esa ignorancia cometemos ese error y no nos protegemos, como acá lo indicamos, ¿no? Que es necesario protegerse si fuera el caso de este modo, y llevar a cabo todas las recomendaciones que el formulador del producto lo hace, ¿no? Entonces hay que procurar también, si usamos un químico, hay que hacerlo con bastante racionalidad, y sobre todo que no llegue al alcance de los niños. Hay que tenerlo guardado en un almacén bajo 50 llaves, ya no 7 llaves, no, bajo 50 llaves, de tal manera que no pueda causar ningún daño. Entonces, ahí hay algunas recomendaciones, hay que leer bien las instrucciones, como les dije, usar guantes, mascarillas, algunos lentes que nos protejan los ojos,
no trabajar contra el, a favor del viento, o contra el viento, perdón, sino a favor del viento, sobre todo en el momento oportuno, no trabajar, si usa un producto químico, no hacerlo al mediodía, ¿no? ¿Por qué? Porque eleva la temperatura del medio donde está el cultivo y puede causar, por ejemplo, un daño a los gametos masculino o femenino de la planta, ¿no? Lavarse las manos, no comer, no fumar. Aquellos que usan, que tienen esa costumbre, por lo menos en estos momentos, no lo hagan. Y si hay una intoxicación, pues acudir inmediatamente al médico. Continuamos, por favor. Bueno, aquí les muestro algunas enfermedades que sí se dan acá en nuestro medio. Es justamente este gran problema del maíz, que se llama la marchitez bacteriana o hielo, cuyo agente causal es una bacteria, la Erwinia ceratobora o la Erwinia sp, porque son varias. Los síntomas ahí están. Bueno, continuamos. La siguiente, por favor. Seguimos, por favor. Ahí miren, otro más, por favor. Ahí, para este problema, sí es recomendable hacer uso también del manejo integrado, donde se deben hacer siembras con variedades resistentes. Necesariamente se debe hacer una eliminación de estas plantas infectadas. No olvidemos, ya vemos con estos síntomas del rayado, ya es un síntoma que ha sido aplicado o sea, ha sido afectado por este mosaico, ¿no? De un virus, y entonces debemos eliminarlo, no tener pena, ni darle siquiera al ganado, ¿no? Entonces es un problema. Evitar las siembras continuas o sucesivas del mismo cultivo, hacer una reducción de la población de la plaga, procurar, ¿no? Hacer un control químico, por lo menos con estos productos que aquí estamos recomendando. El imidacloprid es un excelente producto químico, se usa en dosis muy bajas, miren, o el otro que está ahí recomendado. Continuamos, por favor. Bueno, llegamos al final. Eso creo que fue todo, mis estimados amigos. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, ingeniero Agustín Regalado. De verdad ha sido una gran ponencia. Creo que muy claro todo lo que usted nos ha expuesto, una excelente exposición, sobre todo ha podido usted resumir un tema tan amplio, ¿no? Tan amplio, porque realmente esto no podríamos decir que se pueda aprender en media hora o en 40 minutos. Sin embargo, le agradecemos su disposición, le agradecemos haber podido resumir así su amplia experiencia en tan pocas láminas, y le agradecemos también por su disposición de poder colaborar con nosotros, capacitando por medio de esta plataforma también a productores, porque no solamente están los que ven en este momento, sino los que luego revisarán el video y en el aula virtual. Muchísimas gracias a usted, a todo su equipo, y vamos a pasar a las preguntas o comentarios que tengan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me hablaba? Ah, ya. Bien, sí. Muy bien, entonces todos los que desean hacer alguna pregunta, no les quedó claro alguna parte, pueden levantar la mano haciendo uso de su dispositivo, o también pueden escribir aquí en el chat. Ahí lo está felicitando el señor Emilio Ciesa, Jorge Emilio Ciesa, por su exposición, y en verdad ha sido muy, muy bonito, muy interesante, de verdad, aprender todo lo que implica este cultivo tan importante para la región norte de Perú, para estas 4 regiones que usted nos mostraba en el cuadro, ¿no? De verdad, muchísimas gracias, ingeniero. Creo que ha sido muy didáctica la exposición. Creo que los productores van a poder recibir todo este material, pues, y van a poder entender en términos muy sencillos toda esta complejidad. Muy bien, tenemos una manito levantada la mano el señor Gerardo Fernández, así que le damos pase, por favor, coméntenos desde dónde se conecta. Buenas tardes. Buenas tardes, acá de Ayacucho. Quería hacer una consulta. Hablaba de la desinfección del maíz. Para 12 kilos, más o menos, ¿cuánto es la cantidad y qué producto recomienda para hacer la desinfección de la semilla? Ya, yo les dije que debemos usar, siempre no olvidemos, por favor, 4 gramos por kilo de semilla. Entonces, si estamos hablando de 12 kilos, multiplicamos los 12 kilos por 4 gramos, nos da 4.8, 480 gramos, ¿verdad?
El producto, dice, ¿qué producto? Perdón, 48 gramos. Ujú. 48 gramos. ¿Qué 48 producto? gramos. Así es. ¿De qué producto, ingeniero? Ya, es un acefate cualquiera, ese es el nombre, digamos, eh, genérico del producto. Puede ser Ortene, por ejemplo, es un nombre comercial, pero si usted pregunta por cualquier acefate, los nombres comerciales son muchos que están en el mercado, pero si usted quiere, puede comprar directamente, pregunte por el Ortene, es un excelente producto para desinfección de semilla, y no solamente del maíz, sino de casi todas las semillas. ¿Está claro, Muchísimo. estimado? Sí, señor 4 Gerardo. gramos por kilo de semilla. Sí. Señor Gerardo, ¿escuchó? Sí. Parece que tiene problemas con su micrófono, pero le agradecemos, señor Gerardo Fernández, su pregunta. Igual está la grabación. Muchísimas gracias por la atención, ingeniero Regalado. Felipe Enrique Ciesa también levantó la mano. Le damos la bienvenida. Por favor, coméntenos desde dónde se conecta. Buenas tardes, ingeniero. Desde Huacho me conecto. Bienvenido. Adelante. ¿Está? Bueno, mi consulta es acerca de la aplicación de los plaguicidas para el maíz. No mencionó usted límites acerca de plaguicidas, porque si bien puede ser beneficioso para matar los insectos o las malezas, la residualidad cuando ya está en alimentos, tanto pues en el maíz o el chocolo, como le quiero decir, también está en la chala. Y esto de ahí, más aún en el Perú, no hay un control, es desmedido. Ya se lo digo porque tuve experiencia en el tema de alimentación de cuyes, donde los límites de plaguicidas superaban a lo que dice la normativa del Códex de la OMS. ¿Cuál es su recomendación y cuál es su opinión al respecto, ingeniero, por favor? Sí, bueno, lo primero que hay que hacer es conocer un poquito más, ya que, bueno, ustedes están trabajando en ese tema, conocer todo el tema de evaluación de plagas. Es muy importante conocerlo primero. Por ejemplo, si yo quiero controlar los gusanos de tierra, que son un gran problema también en el cultivo de maíz, ¿qué hago? De forma práctica, en campo, yo agricultor, entro a mi chacra y al azar escojo un surco y camino en ese surco y voy a lograr contar 100 plantas. Si encuentro dentro de esas 100 plantas un promedio de 15 a 20 plantas afectadas por estos gusanos de tierra, entonces ya me está indicando que debo tomar una acción inmediata. ¿Y a qué le llamamos una acción inmediata? Ya los otros controles de repente ya no son oportunos, hacer un control cultural porque ya se sembró, ya no podemos colocar de repente alguna trampa, sino lo que ya ahí ya me indica ese índice que debo hacer un control químico, pero siempre usando las dosis más bajas, ¿no? Muchas veces cuando intentamos hacer un control de forma desmedida, agravamos más el problema porque con una dosis alta, cuando inician con una dosis alta, lo que hacemos es destruir toda la fauna benéfica que el maíz mismo les ha otorgado, el cultivo de maíz mismo les ha otorgado. Entonces hemos eliminado nuestros defensores, hemos eliminado esta defensa y la plaga va a continuar haciendo más daño cada vez y con seguridad a los 8 o menos, quién sabe, días van a volver a hacer una nueva aplicación. Y eso es algo que no se puede esperar porque, en primer lugar, estamos ya causando gran toxicidad y en segundo lugar, estamos yendo contra la economía y al final nos quejamos que los costos de producción son muy altos o no es rentable. ¿Por qué? Porque precisamente más nuestro dinero se ha ido y se ha fugado en esta sola actividad del control y manejo de las plagas, ¿verdad? Entonces, hay que ceñirse también, si queremos hacer participar nuestros productos o en choclo o en grano,
En el mercado casi no te exigen mucho, cuando es en grano no te exigen mucho que provenga de una zona donde hayas usado poco insecticida, casi no existe eso. Pero sí en choclo hay que dar otro giro, porque en el choclo sí se nota con claridad, cuando hay un exceso de aplicación, sí se nota con claridad la toxicidad y el residuo de estos químicos. Entonces ahí hay que tener cuidado y hay que ceñirnos a los indicativos que la normativa nos indica. Entonces, como ejemplo, les dije esta forma de control, sin embargo, también podemos evaluar, por ejemplo, si es un cogollero, ahí ya no, ahí la evaluación es afuera, donde ya vemos que el cogollo ya no da para más, ya no tiene ni hojas, siquiera las hojas adicionales, todo el cogollo, todo el cartucho ha sido devorado por el gusano, porque ya está inclusive en un estadio 3 o 4, ya las larvas son muy grandes y ningún químico lo va a controlar. Entonces, por más fuerte que, aunque le ponga 1 litro por cada 200 litros de agua, no lo va a controlar. Entonces, si hacemos una buena evaluación desde un comienzo, desde un inicio, inclusive después, inclusive cuando está emergiendo la planta, ya debemos estar evaluando nuestro campo para que al final no tengamos, ¿no? Plaga hasta la cosecha, porque así es cuando se hace un mal control, un mal uso del químico o el agroquímico, con seguridad tenemos plaga, mazorca, y hasta como vieron ahí en una foto, hasta ataca al sistema reproductor, ¿no? Como son la flor masculina y la flor femenina. No sé si con esto he podido responder a su pregunta, amigo Felipe. No mencionó valores referente a dosificaciones que no transgredan los límites de los pesticidas en alimentos. Claro que sí, no tiene que ser. Hay que tener mucho cuidado, por eso digo, hay que agenciarse de estos índices y orientar, según el objetivo que uno tenga, orientarse muy bien y no excederse. Las dosis de cualquier producto químico mayormente se ve que son 2 hasta 3 veces mayores a lo recomendado. ¿Por qué? Porque dice el agricultor, cuando uno les recomienda una dosis, vamos a decir, aplique 200 mililitros por cilindro de agua, ellos dicen, no, para asegurarme yo le voy a aplicar 400, y ahí es donde viene el problema. Nuestro agricultor casi no está bien preparado para recibir una recomendación cuando a veces no hay todavía esa confianza en el técnico, entonces como que por ahí se toma esa decisión. Entonces, cuando uno da una asistencia técnica, pero con carácter netamente técnico y no comercial, entonces sí le va a recomendar una dosis adecuada, un producto no necesariamente caro, inclusive un operador que conozca perfectamente cómo aplicar. A veces aplicamos solamente, creemos que aplicando por el haz de la hoja o por el en vez de la hoja es ya suficiente, cuando no. A veces solamente aplicando, cuando el técnico te recomienda aplicar en la parte inferior de la hoja, o sea, el en vez, ellos no lo hacen, ahí prácticamente la aplicación es nula, el efecto es nulo, no hay resultados positivos. Entonces, todas estas cositas se debe incluir con nuestro técnico para que al final de cuentas sea recomendado, ¿no? Y pueda nosotros tener al final un producto deseable. Ujú. En todo caso, ingeniero, disculpe que le interrumpa, sería que cada plaga y cada producto va a tener su dosis tope o mínima, como usted dice, pero también es necesario que la aplicación sea siempre con la asistencia técnica de un profesional al lado. No puede un productor aplicar solamente porque le dijeron en la tienda, aplica tanto, porque va a ocurrir lo que nos estaba indicando Felipe, que queda rastros de estos residuos de estos químicos en las hojas, y como él ha pasado, esto lo han vendido como alimento de cuyes. Entonces estamos generando una contaminación pues terrible ahí, ¿no? Entonces creo que
que no es que haya una dosis o no hay un parámetro o una medida fija, sino que va a depender mucho de la plaga, del químico, y en todo caso siempre es necesario una orientación de un profesional. Cuando se Sí, aplica un químico ya no debemos estar pensando en que esta es la receta, ¿no? así es, no es broma, en realidad no es broma hacer uso de un agroquímico porque todos, no olvidemos, todos los productos químicos son tóxicos, todos, aunque tengan la franja amarilla, azul, verde, etcétera, todos deben ser considerados tóxicos. Por lo tanto, hay que usarlo con bastante cuidado. Y es más, ahora inclusive ha cambiado la política de las grandes empresas que venden estos o formulan estos agroquímicos y ya no te recomiendan las dosis pertinentes, ¿no? Óptimas, sino ellos por vender no les importa recomendar medio litro con tal de vender, ellos están contentos. El agricultor se confía, lee, dice, no, pero aquí me está diciendo que debo aplicar medio litro, cuando en realidad yo, como les dije al inicio, usemos siempre dosis baja y van a ver que les va a dar resultado cuando se hace en forma oportuna. Nada más. Eso es todo. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Felipe, por la consulta. Vamos a dar pase, hay otra manito levantada. José Cortés Infante también levantó la mano. Adelante con su consulta, señor Cortés. Por favor, coméntenos desde dónde se conecta. ¿Nos escucha? Señor Cortés, su micrófono está apagado. Espérense. Ahora sí. Ya, buenas tardes, Cortés de Cajamarca. Una consulta, ingeniero. ¿Cuántos millares por hectárea de crisopelas me recomienda para el cogollero? Y en cuántas liberaciones, ¿no? Ya. Mire, eso va a depender, bueno, inicialmente pueden aplicarse hasta 30 millares, inicialmente. Y eso le va a servir para, como dije, hacer un diagnóstico de acuerdo a la evaluación que se haga en la población, en el campo, ¿no? Porque se nota bien claro la presencia de las mariposas. Y estas avispitas, estos controladores, vienen en pulgadas cuadradas, ¿no? En pulgadas cuadradas, en vasitos de 4 o 5 pulgadas por vasito, y esas se distribuyen al azar en el campo, bien distribuido, y se libera y se deja que solito trabaje, pero eso sí, no hay que hacer aplicaciones por lo menos siquiera unos 15 días para que hagan realmente su trabajo, ¿no? De parasitoide, de control de la plaga. Y inclusive, fíjense, amigo, en el caso del cogollero, cuando uno lo detecta a tiempo, lo puede usted controlar hasta con arena sola, no necesariamente con químico. Con arena sola, si usted consigue arena fina, lo humedece ligeramente y lo aplica al cartucho usando los 3 dedos, el pulgar, el índice y el anular, los junta y trata de coger esta arena y lo aplica al cartucho. ¿Cómo muere la larva de cogollero? Solamente por asfixia, porque ya no le da lugar a que ni tenga ningún movimiento y va a morir. Pero si usted quiere asegurarse, le pone un insecticida en polvo, lo mezcla muy bien y lo aplica poniéndose un guante y lo aplica como si fuera un insecticida granulado. Y en este caso es arena, que uno mismo lo formula, porque usted va a una tienda comercial, ¿cuánto le cuesta un kilo de este granulado? Le cuesta 120, 150 soles. Y si usted compra un polvo, un insecticida en polvo, le está costando mucho menos, 60 soles de repente, o hasta 40 soles, lo mezcla con arena, lo humedece ligeramente y lo aplica, le sale mucho más cómodo la aplicación, ¿verdad? Entonces, eso hay que usarlo como práctica, porque hay que hacerlo sobre todo, repito nuevamente, todo a su tiempo. Si usted lo hace a tiempo todo, después ya no va a haber ningún problema que usted aplique o libere las avispitas para asegurarse nuevamente, ¿no? Con este control, es el biológico y que es netamente eficiente. Sí, ingeniero. Y dentro de las crisoperlas, ¿cuántos millares recomendaría y cuántas liberaciones, en este caso para el cogollero?
Ya, las crisoperlas, por ejemplo, usted puede hacer las que pueda, pero sí mínimo dos liberaciones y unos 20 millares suficiente. Y eso lo puede usted conseguir o se puede conseguir. Hay laboratorios en SENASA que lo supervisa perfectamente, lo certifica, y hay laboratorios que están en INIA, que hay laboratorios en el sector privado también que se dedica exclusivamente. Hay laboratorios en la universidad que también producen este tipo de controladores biológicos y se puede conseguir a unos precios bastante asequibles, ¿no? Por ejemplo, un vaso de 40, 50 pulgadas no cuesta más de 30, 40 soles. Entonces, es bastante asequible. Lo que pasa es que nuestros amigos productores no conocen los lugares donde se venden estos controladores, ¿no? En caña, por ejemplo, acá en el valle se usa bastante controladores. Ahí no hay producto químico que se aplique. Todos son a base de control biológico. Moscas, o sea, los dípteros y estas avispitas triciograma, ¿no? Ellos mismos inclusive ya tienen sus propios laboratorios, las empresas de azucareras tienen cada uno ya sus propios laboratorios porque han visto que es bastante cómodo usar económicamente hablando, hacer uso de esta metodología. Muchas gracias, ingeniero. A usted. Muchas gracias, señor Cortés. Hay una consulta, ingeniero, en el chat de la sala. Están preguntando, el señor Álvaro Dani Cóndor pregunta, ¿cómo diferenciar los síntomas de una deficiencia nutricional con los síntomas del virus moteado clorótico del maíz? Ay, bueno, aunque el tema, claro, ya un poco estamos saliendo, pero la verdad, cuando ya hay este problema del virus, de toda virosis, es prácticamente, disculpen la expresión, ya es fatal para el cultivo porque ya no hay lugar a recuperarlo. El virus se posesiona ahí y cuando el maíz no crece y se hace como un repollo, le produce como un enanismo, es porque ya la planta ya es irrecuperable y es mejor no volver a sembrar por un buen tiempo, mínimo unos 5 años en esa zona, no usar ese campo para cultivos de la misma familia, porque es una gramínea, entonces van a tener casi el mismo problema, hacer una rotación de cultivos, hacer un cambio con una leguminosa preferible para que se pueda romper ese ciclo de permanencia de este virus, ¿no? Entonces, y usar también, bueno, si persiste la idea, usar, como se dijo anteriormente, variedades que sean tolerantes o resistentes a estas virosis, ¿no? Y sobre todo tiene que ver mucho la forma de cómo se disemina, que es mayormente a través del agua de riego. A veces el campo puede estar libre de este problema, pero en el agua de riego viene contaminado de otros lugares y ahí es donde se genera este problema. Ya no hay nada que hacer cuando ya se presenta esta virosis. Sí, pero la pregunta iba si es que también cuando hay una falta de nutrientes, ¿se pueden presentar similitudes? Porque él lo que pregunta es cómo diferenciar, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? ¿O es que Sí, no hay forma de...? la virosis ahí se nota claramente como un blanqueado de las nervaduras, que son casi paralelas, el rayado, mejor dicho, ¿no? Como se nota bien claro a una deficiencia. Una deficiencia nutricional, por ejemplo, cuando es por fósforo, la hoja se torna de un color morado. Entonces es bien fácil de diferenciarlo. O cuando es a través de falta de nitrógeno, es un amarillamiento de toda la hoja, incluyendo las nervaduras. Entonces ahí es fácil, ¿no? El rayado es muy nítido y casi como traslúcido, ¿no? Se nota cuando uno lo pone a través de la luz solar, se nota claramente que es más translúcido estas nervaduras cuando son atacados por la virosis. Entonces, esa es una forma de identificarlo entre una deficiencia por nutrientes o esta enfermedad virósica, ¿no? O bacterial.
Esa es la foto, ¿no? Así es. Ahí ven claramente, ¿no? El rayado es característico en la hoja. No puede ser igual confundida con una deficiencia de nutrientes, porque muchas veces cuando es una deficiencia inclusive por nutrientes, un extremo de la hoja está mostrando el síntoma, pero no todo, como se ve acá, toda la hoja está así rayada, incluyendo, ¿no? Y si fuera la vaina también de la misma hoja, está también atacada. Se ve miren ahí el achaparramiento de la planta, ¿no? Y del transmisor también ahí, ¿no? La cigarrita. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Es fácil de distinguir. Y al final, pues termina la planta pudriéndose y da un olor característico, ¿no? Ujú. En cambio, cuando es una deficiencia, no ocurre eso. Sí, he tenido un problema con mi conexión y he perdido los mensajes de las últimas preguntas que había en el chat. No sé si usted pudiera leerlo o si lo pueden reescribir nuevamente. Había una sobre la semilla. Estaban solicitando información sobre un tipo de semilla de linía, recuerdo. O si pueden abrir sus micrófonos y formular la consulta. No sé si... A ver, aquí una pregunta. Ujú. Dice, ¿cómo diferenciar? Bueno, ya lo vimos. Más vale prevenir que lamentar también. Muchas gracias. Dice, ¿dónde se puede conseguir semilla maíz Inca 306 maíz choclero? Linía, ¿no? Bueno, yo creo que el semillerista oficial indicado es INIA, pues, ¿no? Ellos, si no tienen en un lugar, le van a dar una información de los otros lugares que sí lo tienen. Porque ahí hay ustedes entran a la página web de INIA y ahí van a encontrar los lugares, las estaciones experimentales que tienen esa semilla. Y si no lo tienen, ellos saben dónde hay. Entonces, esa podría ser la recomendación, estimado amigo. Sí, aunque, ingeniero, le diré que ahora el Banco Nacional de Semillas o todo lo que es la parte de semillero lo tiene SENASA. Sí, sí, Y claro, SENASA tiene, creo, los controles también de los productores oficiales. El así es, registro oficial de productores de semilla también lo controla ahora SENASA. así es. Entonces, por ahí habría que ver si... Excelente la aclaración. Sí, ahí se tendría que... Bueno, déjenme buscarlo y si no, les puedo alcanzar. Ha levantado la mano Gerardo Fernández. Le damos pase. Señor Fernández, ¿nos escucha? Solo era para la consulta del ingeniero sobre el tipo de semilla, ¿no? Porque en esta zona de Ayacucho Sur, especialmente Lucanas, la provincia de Lucanas, tiene tierras muy hermosas para la producción de este tipo, ¿no? De maíz, ya que la zona es comercial y recibe pues mucho, ¿qué le digo? Es un mercado abierto para el sector Andahuaylas, ¿no? Entonces, la provincia desea pues producir este tipo de maíz choclero para cubrir la demanda en el mercado, ¿no? Interno sobre todo. Por eso era la consulta dónde conseguir este tipo de semilla. Sí, la verdad, acá, bueno, acá le denominan un maíz choclero chancay. Y hay personas que venden estas semillas que yo creo que más bien, para estar un poco más seguro, consulte mejor con INIA, con SENASA. Ambos le pueden dar una mejor información sobre este insumo. Señor Gerardo, le estoy dejando un enlace de si la semilla lo produce SENASA, no sé si es el código, pero igual estoy dejándole un enlace sobre lo de Linía, un listado de la semilla que ellos producen. No sé, ahí veo maíz amilacio visto, pero ahí están todas las semillas en ese directorio que le he enviado. Y también en los diferentes lugares donde lo producen, ¿no? En Ayacucho. Usted creo que indicaba que era de Ayacucho, me pareció, ¿no? Sí. Entonces, Cada región se caracteriza por los diferentes ecotipos, ¿no? Que existen, las diferentes variedades que se siembran y de repente una de estas zonas no puede ser mejor en su zona. Entonces, es mejor la asesoría de lo que le estamos
nuevamente diciendo, no tanto por SENASA y el INIA. Ujú. Igual ahí está quedando, en ese enlace va a encontrar un directorio de las estaciones experimentales de INIA con los celulares de los responsables. Entonces, por ahí puede usted recibir mayor información y con mayor precisión. Muchas gracias, señor Gerardo. Y bueno, creo que con eso hemos concluido ya las consultas, ingeniero. Ya no he visto más. Bueno, estaban preguntando sobre el material. El material, tanto la grabación como el PDF, va a ser subido al aula virtual de Rediagro Agrorural. Al finalizar les voy a hacer una pequeña inducción de cómo ingresar para que puedan descargar el material o volver a revisar la grabación. A ver, nuevamente el señor Álvaro Cóndor está hablando sobre la deficiencia de macronutrientes, pero la deficiencia en macronutrientes, específicamente en manganeso, es parecido al virus, dice. Sí, bueno, no sé. Manganeso dice que la deficiencia del manganeso en la planta es similar a lo que presenta el virus, pero usted ha dado unos detalles sobre el tamaño de la planta, cómo se quedaba enana. Yo no creo que eso también sea, así es también el manganeso, la deficiencia, perdón, de manganeso. Sí, puede ser muy similar. No tengo experiencia en ese aspecto, pero está bueno la información. Agradecemos por la información. En todo caso, ¿hay algún análisis también que se pueda hacer para determinar que la presencia del virus o no? Sí lo hay. Sí lo hay. Eso sería una prueba de descarte, ¿no? Así es. Para poder ya tener mayor certeza de poder eliminar, como usted dice, la planta y tomar esas medidas tan radicales, ¿no? Porque es un virus. Bueno, igual ese tema que es sanitario corresponde ya consultarlo también a los amigos y colegas de SENASA, ¿no? Que ellos son la autoridad en sanidad agraria. En todo caso, si se presentara la duda para el señor Álvaro, puede llamar a SENASA y son ellos los que rápidamente van a saber identificar y hacer los análisis pertinentes. Muchísimas gracias, ingeniero, por atender todas las consultas. Muchas gracias, señor Álvaro, también por su consulta. Gracias a todos los que se han podido conectar. Y bueno, vamos ya cerrando la grabación. ¿Le parece, ingeniero? No sin antes darle el pase para que nos pueda dar algunas reflexiones finales sobre este tema tan importante para los productores del norte del Perú, que somos, y que todavía nos falta producir más, ¿no? Estamos importando mucho maíz, más del que producimos. Bueno, no sé, algunos comentarios finales sobre este tema tan importante, ingeniero, antes de detener la grabación. Muchas gracias. Sí, bueno, acá les comento que en Lambayeque ya se ha llegado a producir en el Valle Chancay hasta 14,000 kilos hectárea de este grano. Es un índice bastante importante, ya que el promedio regional no pasa los 6,000 kilos. Entonces, es una zona muy buena de Chongoyape, para decirlo con precisión, Chongoyape y toda esa zona de ese distrito. Los rendimientos son muy buenos porque ya los productores han dominado, siguen dominando perfectamente el manejo agronómico de este cultivo. Y todos tenemos que apostar para que no haya fuga de divisas pues, en nuestro país y dejemos de estar importando y seamos competitivos, que nuestros costos de producción sean cada vez menores, para que podamos nosotros también al final vender con tranquilidad, y no solamente acá en nuestro país, sino a otros países, como lo hace China, por ejemplo. En la China, su costo de producción es 4 a 5 veces menor que el nuestro. ¿Por qué? Porque ellos han logrado mecanizar casi todos sus procesos y están aplicando la última tecnología. Por lo menos acá también estamos poco a poco avanzando, aunque con un paso muy, muy lento, pero ojalá pudiéramos llegar a este término y tener al final buenos resultados. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, ingeniera Sarita, por este gran apoyo para permitirnos darnos a conocer estas pequeñas experiencias. Y también he aprendido un poco de gente que me ha escuchado, y nos veremos en una próxima oportunidad en el mes de octubre, que estamos programando también otro evento. Muchas gracias.